video vamos a revisar lo que serían los temas correspondientes a la unidad 1 y que tiene como título sobre el aprendizaje. Y bueno, vamos a comenzar con lo que sería la definición de aprendizaje. Lo primero es que no hay una definición que bueno, toda la gente esté de acuerdo con ella y que bueno, entre todas yo elijo una que no es la mejor, pero me agrada mucho por la estructura que tiene. Y dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta de los individuos derivados de su interacción con el medio ambiente y que refleja lo que sería la adquisición, que este sería un punto muy importante. ¿Qué implica entonces el aprendizaje? La posibilidad de obtener, de ganar, de precisamente adquirir un nuevo elemento en el comportamiento. Ahora, analizando más esta definición, dice que el aprendizaje es relativamente permanente. En este sentido, esto corresponde pues a un factor que es el tiempo. En el caso del aprendizaje, podemos decir que no hay aprendizaje para toda la vida, no podemos garantizarlo al menos, y que bueno, lo que deseamos es que un aprendizaje dure lo más que se pueda. Sin embargo, es relativamente permanente. Ahora, ¿qué otro factor tenemos con respecto al aprendizaje? Que deriva de su interacción con lo que sería el medio ambiente. Bueno, en este sentido, bueno, con respecto al medio ambiente, eso implica la posibilidad de que podamos vincularnos, podamos alterar o ser alterados por ese medio, por ese contexto. De tal manera que, bueno, aquí lo importante es que tengamos esta posibilidad de interacción. Cabe señalar que ahí es donde viene uno de los problemas con el medio ambiente, porque no necesariamente siempre se requiere. En la escuela Gestalt había un caso de aprendizaje que llamamos aprendizaje por insight. Por insight, ¿qué significa? Bueno, es una palabra que no tenemos como tal en el español, pero insight refiere a lo que sería desde adentro. La escuela Gestalt, particularmente Kohler y Kafka, habían señalado a principios del siglo XX, del siglo pasado, que en algunos casos uno puede generar un cambio del comportamiento y que no deriva de esa interacción con el medio ambiente. Eso fue a través de uno de sus estudios en donde observaron a chimpancés generar un comportamiento nuevo para la resolución de un problema y que bueno, ¿quién se los enseñó? Nadie, simplemente ellos, por así decirlo, pensaron en una solución a un problema que era pues obtener comida. Entonces, como no se puede hablar de que hubo esa interacción con el medio ambiente, sino que surgió por ellos, bueno, pues en ese sentido es como se habla de que no necesariamente todos los aprendizajes derivan de una interacción con el medio ambiente. Bueno, por lo tanto, no es que esta sea la mejor definición, no es que pues sea, digamos así, la mejor manera que podamos tener para aprender, pero bueno, es un punto de partida para considerarlo. Ahora, para hablar de lo que sería la teoría de, de, de la teoría cognitiva y la teoría conductista, bueno, lo primero que hay que señalar es que no son como tal, pues teorías perfectamente. Hablamos de que son dos escuelas psicológicas que surgen en el siglo XX. Pero vámonos un poco más atrás para estudiarlas y entenderlas en todo su contexto. Tendríamos que irnos prácticamente, y quiero iniciar con Descartes. Descartes, pues básicamente en lo que sería el Renacimiento, pues elabora pues una parte de sus teorías, una de ellas de lo que se llama el dualismo, el llamado dualismo cartesiano.
En este dualismo cartesiano pues hay un dualismo en donde se divide el comportamiento en un comportamiento vinculado al alma y un comportamiento vinculado al cuerpo. Y en este sentido, ¿a qué se refiere? Bueno, el alma es un concepto que ya venía del mismo concepto de psique de Platón, o sea, no es algo nuevo de Descartes, él lo retoma de pues el estudio de Platón. Y en el caso del cuerpo lo retoma a partir de los conceptos de reflejo, que pues tampoco es de él, sino que viene desde Aristóteles. Aristóteles, pues desde el siglo V antes de Cristo, pues ya hablaba de este concepto llamado el reflejo, el modelo de estímulo-respuesta. ¿Qué es lo novedoso en este término de Descartes? ¿Qué es lo que podemos hablar importante de Descartes? Bueno, lo importante aquí es que nos divide a la psicología en dos, una psicología del alma y una psicología del cuerpo. Es decir, el estudio de lo que sería la psicología, como la conocemos ya en el siglo XIX y el siglo XX, bueno, pues tiene precisamente esos dos componentes. Obviamente estoy hablando de la psicología occidental. En este sentido, de esta visión mente-cuerpo, salen precisamente escuelas del alma, es decir, que estudian un elemento, un objeto de estudio inmaterial, por ejemplo, para tener un punto de referencia, pues podemos poner el psicoanálisis. ¿Qué estudia el psicoanálisis? Bueno, pues un elemento importante del psicoanálisis es el inconsciente. Obviamente el inconsciente es un elemento inmaterial. Y por el otro lado tenemos la psicología del cuerpo, donde estaríamos observándolo a partir de los modelos de estímulo-respuesta, que es precisamente lo que viene desde Aristóteles. Entonces, de aquí nos vamos a saltar precisamente al estudio del conductismo. Siempre, y bueno, en una de las lecturas, en la lectura que tenemos, digamos, en esta primera unidad, habla desde el principio de Iván Pavlov. Pavlov, junto con otros pues, fisiólogos europeos, se volvió muy importante precisamente en esta visión mente-cuerpo y en esta visión particularmente del estudio de los reflejos. Junto con Sherrington en Inglaterra, Pavlov en Rusia, pues son los dos grandes fisiólogos que estudian el modelo estímulo-respuesta. Ahora, cabe señalar aquí algo importante de Pavlov. Pavlov, pues no le interesaba la psicología. Él estudiaba procesos gastrointestinales, así como lo oyen. Nada que ver con el aprendizaje ni nada por el estilo. Se encontró con el modelo de condicionamiento realmente por una cuestión que en ciencia se le llama serendipia. Es algo así como encontrar lo que nos estaba buscando, un poco por accidente. ¿Qué estudiaba este Pablo? Estudiaba en qué momento pues, se producían los jugos gástricos, es decir, un modelo de estímulo-respuesta. Digo, nadie duda que el tener o la producción de jugos gástricos pues es un reflejo, ¿no? En este caso, lo que se llama un reflejo está compuesto por un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicional. El término condicionado es un sinónimo de aprendizaje. Cuando hablamos de un estímulo incondicionado, hablamos de un estímulo que no necesita ser aprendido para generar una respuesta que tampoco necesita ser aprendida. Es decir, esto es un reflejo. Y ahora, si a este estímulo incondicionado nosotros comenzamos entonces a asociarlo, y esa es la clave, asociarlo con algo que llamamos estímulo neutro, es decir, un estímulo que por sí mismo no genera una respuesta en el organismo, bueno, dada la asociación, o sea, es gracias a esta asociación entre estímulos que este estímulo neutro se convierte ahora en un estímulo condicionado
y que va a generar una respuesta condicional. Bueno, ¿qué significa esto? Si nosotros observamos esta y esta, pues son la misma respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en el estímulo que la evoca. En este caso, esta respuesta se define por un reflejo, pero en este otro caso, esta respuesta se define por aprendizaje. Es decir, este estímulo que comenzó siendo neutro termina siendo un estímulo condicionado dada la asociación entre estímulos. Y entonces la respuesta ahora condicionada, es decir, una respuesta aprendida, se da gracias a dicha asociación. Entonces, ese fue el gran avance que da Pablo y que bueno, le daría un meritorio premio Nobel, si no tengo mala memoria, en 1903. Ahora, ¿por qué le dieron el premio Nobel a Pablo? Créanme que no fue por hacer salivar perros, no fue así. Básicamente la razón por la cual se le da el premio Nobel a Pablo es que nos ofrece el primer modelo para explicar realmente una conducta normal. Antes de Pablo, pues la explicación de la enfermedad mental era muy fácil. Se le metió el demonio en la cabeza a la gente y por eso se comporta rara, extraña, ¿no? Gracias a Pablo y este modelo de estímulos condicionados, se puede decir entonces ahora que el comportamiento raro, anormal de una persona es derivado pues de una asociación de estímulos. Cosa que tampoco es la mejor explicación de la enfermedad mental, pero por lo menos es una explicación ya más científica, es decir, más verificable, aunque equivocada, pero bueno, era un avance para pues 1903. Ahora, eso fue muy lento. El modelo de Pablo fue desarrollado aproximadamente por ahí de 1876. Llegaría de Rusia hacia lo que sería Inglaterra, Francia, Alemania, y bueno, considerando también la traducción, hasta por ahí de la década de 1890 prácticamente. Digo, por las distancias, las telecomunicaciones, que en esa época pues no eran más que barcos y carretas, y además la limitación de la traducción. Eh, Poder traducir del ruso al alemán, al francés, al inglés, pues en esa época no era tan fácil. Entonces, pues realmente fue algo lento. Por eso hasta 1903 se le da ese premio Nobel. Sin embargo, también por cuestiones de telecomunicación, hasta por ahí de 1909, 1908, llega este libro elaborado por Pablo llamado Reflejos condicionados a Estados Unidos. Y ahí lo conoce otro autor que es John B. Watson. Watson, a diferencia de todos los anteriores, ya es psicólogo, ya estudiaba psicología formalmente. Tenía una personalidad un poco extraña, era eh, muy ególatra en ese término. Y Watson se preguntaba si este modelo de estímulos condicionados, es decir, de un estímulo condicionado generando una respuesta condicionada, o sea, la asociación entre estímulos, funcionaba en el humano. De ahí, bueno, pues su más grande o más famoso experimento, quizás no el mejor, el más famoso fue el del pequeño Albertito, el famoso Little Albert, que bueno, pues simplemente condiciona a un niño pequeño, con miedo a lo que eran pues conejos, ¿no? Ratas, roedores. Y que bueno, lo que él hace es simplemente pasar este modelo de Pablo a conducta humana. ¿Cuál es su conclusión? Que los mismos procesos que observa Pablo en, pues en perros, pues se observan también en el humano. Entonces, de este conductismo, que posteriormente Skinner llamaría un conductismo metodológico, de este conductismo salen pues, dos cosas, dos premisas.
En esta primera premisa, la primera premisa del conductismo metodológico es que la conducta observable debe ser el objeto de estudio de la psicología. Es decir, los psicólogos solamente debemos de estudiar la conducta que se puede observar. Y de la mano con esta primera premisa viene una segunda, que nos dice que los procesos mentales simplemente no existen. ¿Por qué no existen? Pues porque no son observables. Si un proceso mental no es observable, pues simplemente ese proceso no existe. Por lo tanto, la percepción, las emociones, las sensaciones, pues simplemente son filosofías, no se pueden observar, no se pueden analizar, no se pueden estudiar. ¿Qué sí podemos estudiar? Pues el aprendizaje, que es algo que podemos observar a través de la asociación. Esa es la visión de John Watson, pero que no sería compartida por todos estos llamados conductistas. Vendría después Skinner. Skinner, para pues aproximadamente 1939, pues él también un poco por, eh, ¿cómo llamarle?, por accidente, encuentra algo que fue muy diferente. En los procesos de Pavlov y de Watson vamos a ver una constante. Dada estas asociaciones de estímulos, Pavlov y Watson nos explican los dos extremos de algo que llamamos aprendizaje. Por un lado tenemos la adquisición y por el otro lado tenemos la extinción. Por así decirlo, tenemos cómo aprendemos y cómo desaprendemos. No es el mejor término, pero se entiende. Entonces, estos son los dos extremos de algo llamado aprendizaje. Cómo se adquiere un comportamiento y cómo se extingue un comportamiento. ¿Qué hace Skinner que es tan importante? Pues lo que hace Skinner es mostrarnos cómo se mantiene un aprendizaje, cómo se da este mantenimiento de conductas. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se mantiene este aprendizaje? Pues se mantiene gracias a algo que vamos a nombrar como el estímulo reforzante. Entonces, ¿qué implicación tiene esto?